El misterio divino revelado en Job, lo que Dios exhumó en el impactante remolino de fe. En el tercer año de Joacim, en la lejana tierra de Uz, vivía un hombre llamado Job, íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre dotado de inmensas riquezas. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y sus posesiones eran tan vastas que parecían no tener fin. Job ofrecía sacrificios a Yahvé por sus hijos, temiendo que pudieran haber pecado, lo que reflejaba su profunda devoción y su deseo de mantener el favor divino sobre su familia. En su corazón había un profundo agradecimiento, un reconocimiento de que todo lo que poseía era un don del Altísimo. Sin embargo, un día, una sombra de calamidad se asomaría sobre su vida. Mientras Job se despertaba en la quietud de la mañana, un mensajero apareció con una noticia devastadora. Los bandidos habían robado su ganado y asesinado a los pastores. Antes de que pudiera reaccionar a esta terrible noticia, llegó otro mensajero que exclamó: «El fuego de Dios cayó del cielo y consumió todas las ovejas y a los pastores». Job sintió como si la tierra misma se hundiera bajo sus pies, pero aún el verdadero golpe estaba por llegar. Un tercero, aterrorizado, declaró que sus hijos habían muerto, atrapados en el colapso de la casa donde se hallaban reunidos. Job, atónito y devastado, se rasgó sus vestiduras en señal de duelo, y postrándose en tierra declaró: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». A pesar de la magnitud de su sufrimiento, Job no pecó con sus labios. Sin embargo, la tempestad no había terminado. Aun cuando Job se afligía por sus pérdidas, una enfermedad atroz comenzó a asolar su cuerpo, cubriéndolo de llagas dolorosas. El dolor se ensañaba no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu, mientras buscaba consuelo en la compañía de sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Pero en lugar de consuelo, ellos le acusaron de haber pecado gravemente, sugiriendo que su sufrimiento era un castigo divino. Job, con su alma angustiada, clamaba por respuestas. ¿Por qué se me niega la justicia? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio del desconsuelo, un remolino comenzó. Formarse en el horizonte era una manifestación de la majestad de Dios, y desde allí la voz del Todopoderoso se hizo escuchar, resonando entre los ecos de lo desconocido. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes entendimiento. Job escuchó las palabras profundas y llenas de asombro que revelaban la grandeza de la creación. En aquel momento, la lucha por entender su sufrimiento se tornó en un viaje hacia la admiración. Job, enfrentando el misterio de un Dios soberano, se sintió abrumado por la infinita sabiduría del Creador, quien estaba tejiendo un plan divino que trascendía su comprensión. La tempestad de su dolor había sido vista a través de los ojos de un Dios que siempre sabe a dónde conduce cada prueba. Entonces, mientras la voz de Dios continuaba resonando en el aire como un trueno potente, Job se sintió como si el universo entero se hubiera detenido para escuchar. Las palabras del Creador penetraban en su alma, desenmarañando el oscuro hilo de su sufrimiento. ¿Quién cerró el mar con puertas cuando estalló y salió de su seno? Cada pregunta que se le dirigía a Job era otra que podía ver más allá de su aflicción,
hacia la soberanía y la autoridad divina en toda la creación. Job sintió una mezcla de horror y reverencia mientras se dejaba llevar por la grandiosidad de Dios. ¿Quién le dio al pájaro la sabiduría de sus vuelos?, se preguntaba mientras las imágenes de la naturaleza danzaban en su mente. En ese ajetreo de pensamientos se dio cuenta de que su entendimiento era diminuto, una chispa ante la llama eterna de la sabiduría de Dios. ¿Acaso puedes atar tú los lazos de las Pléyades o desatar las cadenas de Orión?, preguntaba el Altísimo. Job se sintió pequeño, casi insignificante, mientras su espíritu luchaba entre la necesidad de respuestas y la aceptación del misterio divino. ¿No es el juicio de Dios más alto que el cielo?, reflexionó. ¿Quién se atreve a cuestionar su propósito? Mientras Job absorbía esta revelación, Elifaz, Bildad y Zofar se encontraban en un silencio reverente. Nunca habían escuchado tal claridad en las palabras de Dios. Las acusaciones que habían formulado en su camino de dolor parecían ahora vacías e incongruentes. El aire pesaba con la solemnidad de la presencia divina que parecían haber olvidado. Quizás hemos sido demasiado arrogantes en nuestro juicio, murmuró Elifaz, sintiendo la culpa consumirlo a medida que la grandeza de Dios se extendía ante ellos. Job, tocado profundamente, respondió en voz baja y llena de gratitud: He oído de ti por el oír de los oídos, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sus palabras eran un acto de sumisión a la voluntad divina, reconociendo que incluso en su dolor había un propósito más grande en marcha. De repente, la manifestación de Dios creció en intensidad y un destello de luz iluminó la oscuridad. El viento rugía y en medio de la tormenta, Job tuvo una visión de su propia fragilidad y la nobleza de un Dios que usa el sufrimiento como parte de su sublime diseño. Mi siervo Job habló lo que es justo, declaró el Señor, recordando a sus amigos la justicia que a menudo no se comprende. Había llegado el momento de retribuir a Job, de restaurar lo perdido, pero también de revelar a sus amigos la profundidad de su ignorancia. Lo que Job no podía ver todavía era que su transformación no era solo para su sanidad, sino también para edificar a su comunidad a través de su testimonio de fidelidad. El cielo parecía abrirse para hacer descender la gracia y la recompensa. Y así, el eco de la declaración divina resonó nuevamente. No solo restauraré a Job, sino que en él se manifestará el testimonio de mi gloria por generaciones. Y en el corazón de Job, el misterio de la soberanía de Dios comenzó a perfilarse con una claridad renovada. ¿Qué más revelaría el Altísimo sobre su caminar con el hombre? ¿Qué bendiciones y pruebas aguardaban en las horas por venir, tejiendo una narrativa de esperanza y redención? En lo profundo de su ser, Job aguardó ansioso por descubrir el despliegue del plan eterno de Dios, un misterio que aún estaba por desvelarse en el laberinto de sus noches más oscuras. Entonces, mientras la tempestad continuaba rugiendo en su máxima expresión, Job sintió que su corazón era enlazado por hilos de anticipación y temor. La voz omnipotente de Dios resonaba en su esencia. Los que desecha a Job son instrumentos en mi mano, aún el sufrimiento tiene un propósito divino. Las palabras flotaban en el aire, inquebrantables y profundas. Job, con cada palabra, sentía sus cadenas de desolación empezar a romperse, aunque la confusión aún nublara su mente. ¿Cómo puedes, oh Dios, hallar un propósito incluso en mis lágrimas? ¿Qué es lo que en realidad quieres de mí? La inquietud lo envolvía, haciendo que se cuestionara no solo el porqué de su dolor, sino la grandeza del plan que se desplegaba ante él. Elifaz, Bildad y Zofar estaban apenas comenzando a comprender la magnitud de lo que se les decía. Atónitos se miraron entre sí, recordando sus cuestionamientos previos. Lo que habían considerado sabiduría, ahora parecía ser pura vanidad frente a la majestad de Jehová. ¿Quién es el hombre para criticar al Creador?, replicó Bildad, sintiéndose pequeño, atrapado por una preocupación repentina del destino de sus almas. Job, aún conmocionado, miró al cielo tormentoso. Una pregunta ardiente brotó de su pecho. Señor, si eres tan grande, ¿por qué no has estado conmigo en mi oscuridad? Su clamor fue decidido, deseaba respuestas y el cielo, desgarrándose ante sus ojos, parecía retener las respuestas en un silencio impenetrable.
Sin embargo, sabía que había un propósito incluso en su ansiedad. La voz del Señor resplandeció nuevamente. Escucha, Job, mi plan para ti no es solo restauración. A través de tu sufrimiento estoy revelando mi carácter, mi fidelidad y mi compasión. No has sino olvidado, sino que afilas la espada de esperanza para generaciones venideras. La intimidad de Dios lo invadía, llevándolo a un lugar donde el dolor y el propósito podían entrelazarse. Lo que el hombre miraba como impotencia, Dios lo transformaba en una poderosa herramienta, capaz de romper cadenas de incredulidad. Job sintió un cambio en su interior. Un fuego se encendía, iluminando el sendero a seguir. Señor, ¿qué deberé hacer? ¿Cómo puedo ser una luz en estos tiempos de oscuridad? Su pasión por la justicia brotaba como un manantial, marcando el inicio de una nueva comprensión. Lo que antes se había sentido como un final, ahora parecía un comienzo. Aparecerás ante las naciones, declaró Dios con una voz suave pero firme. Tu redención no solo sanará tu corazón, sino que también sanará a muchos. El viento cesó momentáneamente, y la calma podría haber confundido a un ojo inexperto, pero detrás de esa paz había un movimiento divino inminente. Job se dio cuenta de que el verdadero viaje no era solo su restauración, sino también la sanación colectiva de aquellos que habían estado ciegos a la grandeza de Dios a través del sufrimiento humano. Mientras la tormenta se disipaba, una nueva luz se alzaba en la distancia. Job miró hacia adelante con una fe renovada. ¡Qué glorioso es el Creador, que incluso en la tormenta habla de su amor eternamente! Una comprensión profunda lo invadía. El verdadero misterio estaba en cómo su sufrimiento se entrelazaba con la bondad incomprensible de Dios. Mientras estas revelaciones brillaban en su corazón, Job sintió que un nuevo capítulo en su vida estaba a punto de revelarse. ¿Qué más le había preparado el Altísimo en su plan soberano? La próxima verdad por descubrir se deslizaba en la penumbra, y su corazón palpitaba por conocer el desenlace de este divino misterio de salvación. El corazón de Job latía con fervor, mientras la luz del sol comenzaba a atravesar las nubes dispersas, pintando el horizonte con matices de esperanza. La voz de Dios había resonado en su interior como un eco sagrado, y con cada palabra sentía que su espíritu se adentraba en una nueva dimensión de comprensión. ¿Apareceré ante las naciones?, meditó Job, reflexionando sobre el llamado que se le había impuesto. La idea de ser un faro en la oscuridad llenó su ser de asombro y temor, una mezcla vibrante de responsabilidad y propósito. Elifaz alzó la vista hacia Job, buscando la chispa de fe que entrelazaba cada palabra pronunciada por el Creador. Job, nunca imaginé que tu sufrimiento podría ser parte de tan grandioso plan. ¿Cómo es eso posible?, preguntó, su voz temblorosa y llena de curiosidad. Los caminos del Señor son insondables, respondió Job, su rostro iluminado por una renovada luz. Puede que mi dolor no tenga sentido para mí, pero se convierte en un testimonio que puede sanar a otros. Sé que mi historia no es solo mía, sino que está entrelazada con los propósitos divinos. El viento sopló fresco alrededor de ellos, trayendo consigo un murmullo sagrado, mientras la naturaleza parecía responder a la transformación que se estaba gestando en la vida de Job. Todo lo que había perdido, cada lágrima vertida, estaba siendo restaurado con un significado nuevo. La adversidad ya no era un estigma, sino un testimonio. Entonces, un profundo silencio se apoderó del lugar. El cielo, antes oscurecido por la tormenta, ahora reflejaba una magnificencia sin igual, como si el mismo Dios estuviera a punto de revelar su gloria en un acto sublime. De pronto, una voz se oyó desde el cielo, resonando no solo en el aire, sino también en los corazones de Job y sus amigos. En verdad, Job, has sido elegido para edificar el camino hacia la esperanza. A través de tu sufrimiento se revelará mi grandiosa redención. Eso que fuiste moldeado en el fuego será el refugio de muchos. Job, sintiendo el peso de estas palabras, se arrodilló. Señor, si en mi dolor hay redención para muchos, entonces deseo ser el portador de tu luz. Permíteme ser un testimonio de tu amor y un heraldo de tu verdad. Elifaz, Bildad y Zofar, viéndolo postrado, sintieron en sus corazones una profunda transformación. La duda y la incredulidad que una vez les había cegado parecieron disiparse como la niebla ante el sol. Comprendieron que su amigo era un puente hacia la fe que necesitaban, una fe que podría transformar el viento de sus desdichas en un canto de alabanza.
Job, seré tu testigo. Se levantó Zofar con los ojos brillantes. Lo que hemos percibido como sufrimiento ahora se convierte en una necesidad. Y si tu voz es la de Dios invitando a la sanidad, seguiré los pasos que me indiques. El deseo colectivo de sus corazones comenzó a entrelazarse en una unidad sin igual, como hilos de oro en un manto divino. Job se levantó, sintiendo que una nueva fuerza recorría a cada uno de sus miembros. Miró a sus amigos y vio el reflejo de la esperanza en sus rostros. Si Dios ha hablado, entonces pronto se manifestará su gloria. Estamos a un paso de algo extraordinario. Así, la atmósfera se cargó de expectativa. ¡Qué gloriosas revelaciones aguardaban en los días venideros! Job supo que la travesía de fe apenas comenzaba. En el eco de esos momentos sagrados se atisbaba el cumplimiento de un plan mayor, un recordatorio eterno de que el sufrimiento podría ser el puente hacia la redención. Y mientras la luz continuaba expandiéndose alrededor de ellos, una pregunta resonó en el fondo de su ser. ¿Qué más se develará en esa danza sagrada entre la luz y la oscuridad? El viento cambió de dirección, llevando consigo un aliento fresco que parecía susurrar verdades olvidadas. Job, con el ánimo elevado por la voz del Altísimo, sintió que el suelo bajo sus pies palpitaba en concordancia con su fervor interno. Señor, qué gran momento el que hemos vivido. ¿Qué más te has reservado para nosotros?, se preguntó en su corazón, intuyendo que la revelación divina aún no había llegado a su plenitud. De pronto, un rayo de luz pareció descender del cielo, iluminando el rostro de Job como si fuera una antorcha encendida. Elifaz, Bildad y Zofar se miraron con asombro, sintiendo el peso de lo sagrado en el aire. La voz de Dios resonó nuevamente, esta vez con la autoridad de quien dirige los destinos del universo. Job, mi siervo, el camino al que te he llamado no será sin desafíos. El mundo necesita testigos que hablen no solo del dolor, sino de la fortaleza que proviene de la fe. Job asintió, comprendiendo que su tarea apenas comenzaba. Señor, por cada sombra he visto la luz. Te ruego que me fortalezcas para enfrentar lo que está por venir. Quiero ser un instrumento en tus manos. Elifaz, sintiendo la carga y el llamado de Job, se adelantó y habló con fervor. Si tú, Job, llevas la antorcha de la esperanza, estoy contigo en esta misión. La fe crece al ser compartida, y aunque el camino sea áspero, no temeré. El poder del testimonio es grande. Zofar, animado por las palabras de su amigo, añadió: así es, y Bildad y yo te seguimos. El sufrimiento puede encadenar, pero también purifica. Nos convertiremos en heraldos de la verdad. Cada uno de ellos vio cómo los cielos parecían abrirse en anticipación, como un telón de fondo que señala la llegada de un espectáculo divino. Las palabras de Job y sus amigos comenzaron a resonar como un canto antiguo, uniendo sus corazones en hermandad. De pronto, un estruendo se escuchó, como el retumbar de un trueno lejano. La tierra tembló y un torbellino de arena se levantó en torno a ellos, formando un remolino que brillaba y chisporroteaba con la luz celestial. La escena se tornó en un espectáculo sobrenatural, y Job se sintió pequeño ante el poder del Creador. La voz de Dios volvió a hablar en medio de aquel remolino, envolviendo a Job en una reverente consideración. Te he estado preparando, Job, para que enfrentes no solo tus sufrimientos, sino las incredulidades del mundo. Mi propósito en ti es inquebrantable. Atraerás a aquellos que se encuentran perdidos, como tú lo estuviste. Los amigos de Job sintieron que sus espíritus eran levantados al escuchar la promesa divina. Aunque el miedo de lo desconocido se asomaba en sus corazones, la luz del propósito de Dios disipó la oscuridad. Yo, Job, y todos nosotros seremos embajadores de tu verdad. Testificaremos tu grandeza en nuestras debilidades, proclamó el patriarca con una voz firme, su fe solidificada por la experiencia divina. El viento se calmó y las nubes que antes cubrían el cielo comenzaron a separarse, dejando ver una luz radiante que iluminaba su camino. En ese instante, cada uno sintió que la realidad del desierto, con todas sus pruebas, se transformaba en un jardín de oportunidades divinas. Mientras la luz se deslizaba entre ellos, una última palabra resonó en sus corazones. El sufrimiento no es el final de la historia, es el capítulo que conduce a la grandeza.
La redención se acerca, y con ella un legado que trascenderá generaciones. La precognición de un viaje que apenas comenzaba llenó el alma de cada uno. ¿Qué más habrá en el espesor de los planes de Dios? ¿Qué más se revelará en esta travesía de fe y redención? Se preguntaron mientras las promesas de un futuro glorioso comenzaban a materializarse en sus corazones. El cielo, ahora despejado, brillaba con un azul profundo mientras Job y sus amigos se encontraban en profundo asombro. Las palabras que resonaron en sus corazones no se desvanecieron con el susurro del viento. Elifaz, Bildad y Zófar, todavía estimulados por la voz del Altísimo, se sintieron impulsados a orar en un acto de unidad. Señor, Dios de nuestros ancestros, comenzó Elifaz, levantando sus manos hacia el cielo. Haz que nuestras vidas sean testimonio de tu gloria. Que cada palabra que pronunciemos resuene en los corazones de aquellos que han sido tocados por la tragedia. Que el sufrimiento se convierta en una plataforma para tu redención. Así sea, respondieron al unísono sus voces vibrantes con fe. La atmósfera parecía cargarse de una energía divina. Aún resonaban en sus corazones las promesas de fortaleza y misión. Job miró a sus amigos, que eran ahora sus hermanos en la fe renovada, y supo que el desafío de su nuevo llamado los uniría como nunca antes. Sin embargo, el eco de la voz de Dios aún reverberaba en su mente. Atraerás a aquellos que se encuentran perdidos. Su corazón latía con ansiedad y determinación. La presión de tal responsabilidad era abrumadora, pero la luz del propósito lo guiaba. El viento nuevamente comenzó a soplar, trayendo consigo un murmullo que parecía llevar las palabras de Job a los confines del mundo. Un susurro interior creció en él, como el florecimiento de una semilla en tierra nutrida. La majestad de Dios es mayor que cualquier sufrimiento, pensó Job, y en la oscuridad su luz brillará con más fuerza. Aquel grupo de amigos se dirigió hacia su aldea, dispuestos a difundir la revelación que había transformado sus espíritus. Sin embargo, el viaje no fue sencillo. En el camino encontraban a otros hombres y mujeres abatidos por la adversidad, luchando con dudas y desesperación. De repente se encontraron con una joven que lloraba desconsoladamente, apelando al cielo en busca de respuestas. Job se acercó a ella, sintiendo el peso de su dolor. «Hija de la tierra», le dijo amablemente, «te entiendo. En mi vida he conocido la tristeza, pero he encontrado en Dios mi refugio. Él me ha prometido que aún en el quebranto hay esperanza y redención». La joven, alzando su rostro empapado de lágrimas, respondió, «¿Cómo puede haber esperanza cuando el alma está destrozada? Porque en nuestras heridas», replicó Job con firmeza, «se manifiesta la fuerza de Dios. Su propósito también se revela en el sufrimiento. Él transformará nuestras cicatrices en testamentos de amor y fidelidad». Las palabras de Job comenzaron a calar hondo. La joven sintió cómo una luz comenzaba a brotar en medio de su oscuridad. Su angustia se tornó en curiosidad. «¿Qué más has aprendido, Job? ¿Qué más te ha revelado el Altísimo?». Job miró a sus amigos y con fervor les dijo, «Debemos estar listos para compartir no solo lo que hemos experimentado, sino también lo que aún está por venir. Dios está escribiendo una historia a través de nuestras vidas y cada una de nuestras luchas nos prepara para el siguiente capítulo». Así avanzaron juntos, llevando a la luz del Altísimo a quienes lo necesitaban. Pero en el horizonte una sombra se alzaba. Un susurro ominoso se sentía en el aire, como si fuerzas no vistas se preparaban para confrontarlos. «Se acerca algo», murmuró Bildad, su mirada fija en el camino. «Siento que la prueba que hemos de enfrentar será inmensa». «Lo sé», respondió Job, «pero así como Dios nos ha reunido en su luz, Él también nos dará la victoria en cada batalla». Y mientras el sol comenzaba a descender, lanzando tonos dorados y rojos sobre la tierra, Job supo que se avecinaba un desafío que forjaría aún más su carácter y revelaría la grandeza de Dios en sus vidas.
más nos revelarán los cielos?, se preguntó con una mezcla de fe y temor, mientras la sombra se acercaba lentamente, presagiando un nuevo capítulo en su jornada. La travesía para mostrar la fidelidad del Creador estaba a punto de desatar un misterio aún más profundo. Mientras Job y sus amigos continuaban su camino, la sombra que se acercaba se tornó más tangible. Una sensación de opresión llenaba el aire. Las palabras de Job a la joven resonaban en su mente, un eco de esperanza que parecía luchar contra las fuerzas oscuras que se avecinaban. «Ya veo cómo se aproxima la tempestad», observó Elifaz, su rostro surcado por líneas de preocupación. El cielo, a pesar de su apariencia tranquila, es testigo de una tormenta que acecha nuestras almas. «Pero la tormenta no siempre es un signo de calamidad», replicó Job, animado por su fe renovada. «A veces es el medio por el cual Dios nos purifica y nos prepara para su gloria». Con determinación hizo una pausa y se volvió hacia sus amigos. Debemos estar listos no solo para enfrentar el sufrimiento, sino para abrazar la transformación que de él emergerá. Mientras avanzaban, el paisaje que conocían comenzaba a cambiar. La tierra misma parecía vibrar con un palpitar de advertencia. Las hojas crujían bajo sus pies y el viento arrastraba consigo susurros que traían ecos de lamentos olvidados. De repente, un gran remolino se levantó en el horizonte, levantando polvo y despojando del manto de calma el día. «¡Vean!», gritó Zófar, apuntando con el dedo. «Algo se manifiesta en el viento. El poder de Dios no se puede ignorar. ¿Acaso esto es un aviso?». Las miradas de todos se elevaron hacia el torbellino que giraba con furia. La presencia del Creador, que ya había hablado a su corazón, ahora parecía resonar a través de este fenómeno. Job sintió un escalofrío recorrer su espalda, mezclando miedo y reverencia. «Es el tiempo», pronunció Job con voz firme. Se detuvo y cerró los ojos, buscando claridad en la confusión. «No temamos, pues sabemos que Dios está en el control. Él no ha olvidado nuestras súplicas ni nuestro sufrimiento». Reuniendo su valor, Job se dirigió al remolino. La furia que emanaba parecía desafiar su ser, pero en su interior una chispa de fe ardía con intensidad. «Señor mío, si en este viento hay palabra tuya, habla, que tu siervo escucha». El viento se detuvo abruptamente. Un silencio sobrecogedor llenó el aire. En su lugar, una antigua voz resonó, como un eco de tiempos pasados. «¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Prepárate, Job, yo te interrogaré y tú me responderás». Esa declaración temible provenía de lo alto, y el corazón de Job palpitaba fuertemente ante el peso de lo divino. «Es un desafío», susurró Bildad, sintiendo la tensión en sus huesos. Dios se propone revelarle a Job lo que ha estado oculto en su corazón. «Así es», murmuró Elifaz. «Las pruebas son los caminos que nuestros caminos deberían recorrer para volver a la esencia salvadora de Dios». El remolino, a punto de desatar su fuerza, giró aún más rápido, lanzando piedras y polvo a su alrededor. Pero en el medio de la tormenta, Job se mantuvo firme. «Señor, si en tu soberanía te has decidido hacerme escuchar, entonces revela tu voluntad. Si mi sufrimiento ha servido a un propósito mayor, que así sea. Estoy aquí, dispuesto a aprender de ti y entender el misterio que me rodea». Justo en ese momento, un resplandor surgió del centro del remolino, iluminando el terreno con una luz deslumbrante. Job sintió que su humanidad y su fe eran sometidas a una prueba ferviente. «Dios, estoy preparado. Estoy listo para recibir lo que debes enseñar». ¿Qué lecciones vienen a través de esta prueba? A medida que la luz iluminaba el camino, en el corazón de Job se gestaba un nuevo entendimiento. El sufrimiento no solo era un desafío, sino una forma de acercarse más al propósito eterno de Dios. En medio de la tempestad, la revelación divina estaba por manifestarse, ofreciendo más que respuestas,
traería consigo el cumplimiento de un pacto y la revelación de la gracia divina. Y mientras el remolino continuaba girando, el destino de Job y de sus amigos se entrelazaba con una verdad aún más profunda que la experiencia del sufrimiento. Un anhelo de entender el misterio del plan soberano de Dios. El futuro les aguardaba con promesas, desafíos y un propósito que apenas comenzaban a vislumbrar. ¿Qué más revelará el Creador en los profundos secretos del remolino? La historia apenas comenzaba. El gran remolino continuó girando con una intensidad palpable. El aire vibraba con la pesada expectativa de lo sobrenatural. Job, en el centro de la tormenta, sintió la resonancia de la voz divina como un eco que atravesaba su ser, removiendo las capas de dolor y confusión. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, preguntó la voz, cada palabra pesada como plomo. Declara si tienes entendimiento. Se sentía un poder inmenso a medida que las preguntas se arremolinaban en su mente, desafiando la percepción del mundo que había conocido. Job se sintió pequeño y frágil, como la paja llevada por el viento. La voz continuó, acusando la inexistente comprensión del hombre acerca de los designios de Dios. ¿Quién puso medida a la tierra? ¿Quién extendió el cordel sobre ella? La esencia del cuestionamiento atravesaba la esencia de Job, tocando su vanidad y su deseo de saber, de controlar. Señor, pronunció Job con humildad, yo hablo, pero ¿qué soy yo, sino polvo y ceniza? He hablado con liviandad en mi desesperación, perdona mis palabras. El peso de la gloria y la majestad de Dios llenaba el espacio, llevando al hombre a un punto de quiebre que no era solo físico, sino espiritual. El remolino se tornó en una danza de luces y sombras, la tierra temblaba, y Job se vio rodeado de visiones de la creación, de los cielos y las estrellas, de las profundidades del mar y de las bestias de la tierra. Cada imagen era un recordatorio de la grandeza del Creador, la cual eclipsaba su sufrimiento. Las serpientes marinas y los rinocerontes danzaban en el aire, testigos fieles del poder eterno. ¿Quién puede desatar los lazos de las constelaciones? ¿Quién da orden al alba? La voz componía un canto de sabiduría infinita, un himno que resonaba en las profundidades del ser de Job, aportando claridad donde antes había confusión. La revelación se estaba acercando. Y entonces, en un soplo de gracia, la voz prometió: aún en medio de la tormenta, Job, yo estoy contigo. Los caminos impenetrables de mi soberanía están diseñados para exaltar mi gloria y establecer tu fortaleza en la fe. Job sintió una mezcla de terror y fascinación al comprender que su sufrimiento no era en vano, que su dolor estaba entretejido en el gran tapiz del plan divino. Exhalando una profunda respiración, él se encontró envuelto en la revelación del propósito que solo el Creador podía vislumbrar. Las palabras de consuelo salieron del corazón de Job como un susurro en la tormenta. Señor, voy a permanecer firme aunque me falten las respuestas que tanto anhelo. En mi quebranto sé que hay un propósito mayor, pues tú eres fiel y tu promesa no falla. Mientras la luz descendía, la figura del Creador en su gloria fulgurante resplandecía con un brillo inquebrantable. Sabe esto, Job, tendrás pruebas, enfrentarás llanto, mas he colocado en tu corazón la semilla de la esperanza. Esta florecerá y dará fruto en medio de la aflicción. Joam, contemplando lo divino, sintió que las cadenas del sufrimiento estaban siendo reemplazadas por el yugo del entendimiento. Oh Dios, si mis lágrimas pueden ser parte de tu legado, entonces transforma mi dolor en un testimonio de tu fidelidad. El remolino comenzó a desvanecerse, las nubes se disiparon, dejando al descubierto un cielo claro que prometía nuevas oportunidades. Sin embargo, en cada latido del corazón de Job, el eco de las palabras de Dios permanecía. Este es solo el principio, Job. Lo revelado a ti es más que respuesta. Es la entrega de un propósito divino que aún no has podido comprender. La plenitud vendrá. Así fue como la verdad de la soberanía de Dios comenzaba a abarcar no solo el dolor de Job, sino también la historia de la humanidad.
En cada rincón de la creación, el misterio del plan eterno emergía, mostrando que incluso en las pruebas más desgarradoras había un hilo de esperanza, un camino luminoso que conducía hacia la gloria. ¿Qué más había en el corazón de Dios para revelar? En la jornada de sus siervos, experimentando el dolor transformador que les daría la victoria, la revelación apenas estaba a punto de comenzar. Job, reintegrado en la luz del nuevo día, sintió que su corazón se aceleraba. La voz de Dios había dejado una huella imborrable en su alma, un eco vibrante que aún resonaba en los rincones más profundos de su ser. Las preguntas que antes lo atormentaban daban paso a una calma en medio de la tormenta, como si cada partícula de su ser estuviera absorbiendo la esencia de la revelación. De repente, la atmósfera cambió. Una nueva presencia parecía llenar el espacio. Job levantó la vista y frente a él, un ángel, radiante como el sol, se materializó en la luz que una vez había envolvado a su creador. Los ojos del ángel contenían un profundo conocimiento, y su voz, aunque suave, era firme como el trueno. He sido enviado para revelarte lo que está por suceder. El propósito de la aflicción tiene raíces que se extienden hacia lo eterno. Job se sintió sobrecogido, pero a la vez su corazón se llenó de una añoranza por entender. ¿Qué debo saber? ¿Por qué he sido elegido para cargar con este yugo? El ángel, en un gesto de compasión, se acercó. Tu sufrimiento no es solo tu carga, Job. Es un lienzo sobre el cual el Creador está pintando una historia de redención y restauración. No es solo por ti que esto acontece, sino por cada alma que vivirá y sufrirá a través de los siglos. Las palabras del ángel empezaron a tejerse en el tejido de su entendimiento, como un hilo de oro en una trama oscura. Así como el oro es probado en el fuego, así es tu fe creada en este dolor. Y al salir será más puro que el oro. Job sintió que el peso de su sufrimiento comenzaba a transformarse y su energía vital resurgió con nueva fe. Pero, ¿cuál es el final de esta historia? Indagó Job con intensidad. Si he de sufrir, deseo saber el fruto de este sacrificio. El ángel, con una mirada que parecía atravesar el tiempo, respondió: habrá un tiempo en que tu dolor será testimonio ante todas las generaciones. Muchas almas serán confortadas a través de tu historia. Entonces, en ese día, cada lágrima será recogida y el llanto se convertirá en gritos de júbilo. Job palpitaba con una mezcla de esperanza y temor, sobrecogido por la dimensión de su llamado. ¿Sostendrán los hombres su fe en ti a través de sus pruebas, como yo he de sostener la mía? ¿Podrán ver tu gloria en la tragedia? Así será, replicó el ángel. Tu vida será un faro en la oscuridad. Las pruebas que enfrentaste llenarán de valor a aquellos que te seguirán. En la historia de Job hallarás la promesa de redención, que incluso el Dios del cielo se interesa por el dolor de cada uno de sus hijos. En aquel instante, los cielos se iluminaron con un brillo indescriptible, una luz que no era de este mundo. Job se sintió extendido entre el tiempo y la eternidad, sintiendo cómo su ser cobraba nuevo significado, como si cada lágrima vertida se convertía en una joya en la corona de la gloria de Dios. El ángel se preparó para partir, dejando con él un mensaje vibrante. Recuerda siempre, Job, que la dificultad es un instrumento divino, un llamado a la fe que se manifiesta en el sufrimiento. La justicia y la misericordia de Dios danzan en armonía. Lo que se parte en el cielo con tu sufrimiento será restaurado en la tierra, y tu historia traerá un nuevo amanecer. Con esto, el ángel desapareció, y Job permaneció con su corazón latiendo fuerte, asimilando que era un actor en una obra mayor. Y mientras la luz del día brillaba en su rostro, sabía que las respuestas aún estaban por venir. Lo que se reveló en el remolino era apenas la primera capa de un misterio divino. Al volver a su hogar,
preguntándose cómo se entrelazaría su dolor con el plan soberano de Dios, un nuevo pensamiento le cruzó la mente. ¿Qué más aventuras eternas aguardan al pueblo de Dios a través de su travesía por la vida y la muerte? ¿Por qué caminos de gloria nos guiará su mano inquebrantable? La historia de su vida continuaría, con un eco de promesas aún por cumplirse. Mientras Job se encontraba en la encrucijada de su transformación, un susurro de esperanza emergía en su corazón, ardiendo con la certeza de que su historia estaba entrelazada con los propósitos eternos de Dios. La luz del nuevo día bailaba sobre su piel y en su espíritu resplandecía una renovada convicción. El propósito de todo esto, Señor, se despliega ante mí, pensaba, sintiéndose como un artista, esperando a que se completara la obra maestra. No pasaron muchos días antes de que las primeras señales de cambio se manifestaran en su hogar. Con cada paso que daba, el suelo parecía resonar en sintonía con la promesa de renovación. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, habían regresado a su lado, sintiendo la fuerza de la fe que había brotado en Job. El propósito de todo esto, Señor, se despliega ante mí como un lienzo, pensaba, sintiéndose como un artista, esperando a que se completara la obra maestra. No pasaron muchos días antes de que las primeras señales de cambio se manifestaran en su hogar. Con cada paso que daba, el suelo parecía resonar en sintonía con la promesa de renovación. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, habían regresado a su lado, sintiendo la fuerza de la fe que había brotado en Job. Se sentaron juntos bajo un árbol frondoso, donde la sombra era un recordatorio del alivio de las tormentas que había enfrentado. Job, comenzó Elifaz, su voz temblando con la emoción del reencuentro. Hemos visto cómo ha sido transformado por esta experiencia. Debemos compartir lo que hemos aprendido, no solo entre nosotros, sino con todos los que sufren como lo hiciste tú. Así es, concordó Bildad, su rostro iluminado por el brillo de la esperanza. Tu testimonio es más que unas palabras, es un reflejo de lo divino en lo humano, y es hora de que el mundo escuche. Entonces avancemos, instó Zofar, la determinación brillando en su mirada. Llevemos nuestro mensaje a quienes sufren, para que puedan encontrar en nuestro relato un faro que les guíe en su propio desierto. Con el corazón lleno de propósito, Job se levantó y asintió. Mi sufrimiento ha hecho brotar la compasión en mí. La luz de Dios se manifiesta en las tinieblas. Debemos recordar que cada lágrima es una semilla de esperanza que puede florecer en los corazones de aquellos que se sienten perdidos. Emprendieron su viaje, cruzando caminos y senderos hacia aldeas y ciudades donde las necesidades eran grandes. En cada hogar que visitaban, las historias de su dolor resonaban con la realidad de otros. Job hablaba con sinceridad, compartiendo cómo había enfrentado el sufrimiento, cómo la voz de Dios le habló en la tormenta y cómo había aprendido a confiar incluso cuando su mundo había sido devastado. Tu historia me ha tocado profundamente, dijo un hombre, con lágrimas en los ojos. Si tú, que has perdido tanto, has encontrado aún la fe, tal vez haya un lugar para mí en esos designios divinos que mencionas. Siempre hay un lugar para ti, respondió Job con ternura. El amor de Dios es un refugio para los quebrantados. No has sido olvidado en tu dolor, sino que eres parte de un plan que puede transformar cualquier situación. Durante semanas, Job y sus amigos compartieron su nuevo entendimiento con cada persona a la que encontraban. Se formaron grupos de oración, se compartieron lágrimas, risas y redenciones. Dentro del tejido de sus interacciones, Job comenzó a notar que también él estaba siendo sanado a través del acto de ayudar a otros. Cada palabra de consuelo que ofrecía a un corazón doliente echaba luz sobre sus propias heridas. Sin embargo, en uno de esos días luminosos, mientras caminaban en dirección a una aldea, una nube oscura se cernió sobre ellos. La atmósfera cambió y un extraño silencio envolvió el lugar. Instantáneamente, Job, ya familiarizado con la presencia del Creador, sintió el escalofrío de las pruebas que estaban por venir.
Algo se avecina, comenzó, su voz repleta de temor y certeza al mismo tiempo. En un instante, los cielos resonaron con un estruendo ominoso que les hizo detenerse. Un mensajero veloz llegó corriendo hacia ellos, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Job, ha llegado una noticia alarmante. Su ganado ha sido tomado nuevamente y hay rumores de que un enemigo se levanta contra nosotros. El corazón de Job se hundió. No podía creer que los horrores que había enfrentado pudieran volver a repetirse. Pero rápidamente recordó las lecciones que había aprendido en medio de su sufrimiento. Esto, incluso en su crueldad, podría estar bajo el plan soberano de Dios, reflexionó en voz alta, sintiendo que su fe tenía que prevalecer. Enfrentando la adversidad que había regresado como una sombra, Job se inclinó ante el Creador y oró fervientemente. Señor, si esta prueba es parte de tu propósito, permita que se cumpla tu voluntad. En medio del dolor y la tristeza, sigue siendo mi luz y mi fortaleza. Mientras su oración se deslizaba hacia el cielo, Job sabía que los caminos de Dios eran aún más altos que él podía comprender. Con un renovado espíritu, enfrentaría lo que iba a venir. Fue entonces cuando una voz, distinta pero familiar, resonó nuevamente en su interior. Job, este es solo un capítulo más en el relato de tu vida. Lo que está por venir revelará la grandeza de mi fidelidad, y tu testimonio será amplificado a través de la lucha. El horizonte se oscurecía, pero en su corazón había una luz que ninguna sombra podía apagar. ¿Qué revelará el Altísimo en los siguientes momentos?, se preguntó. ¿Seré un instrumento de tu redención, incluso cuando el enemigo se levante contra mí? Una nueva tormenta estaba surgiendo, y Job, abrazando su fe, se preparaba para enfrentar el siguiente capítulo en su travesía de dolor, esperanza y redención.